Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las modificaciones genéticas pueden ocurrir de forma natural. Durante miles de millones de años, la vida en la Tierra ha evolucionado a través de variaciones genéticas aleatorias, hasta convertirse en una muestra ornamentada de diversidad biológica. Este proceso se ha entendido desde hace mucho tiempo a través de los principios darwinianos de la evolución, pero hoy en día los científicos están dando un vuelco a las teorías convencionales de la evolución. De hecho, se avecina una nueva era de dominio biológico, y la autora desempeña un papel clave en este proceso. Hizo una contribución decisiva a la investigación que permitió la modificación racional e intencional del código genético, sin necesidad de evolución. Lo primero que hay que entender es que modificar el código genético no es tan antinatural como podría parecer, y se dan casos de edición genética natural. Por ejemplo, en 2013, los científicos de los Institutos Nacionales de Salud, NI, quedaron perplejos ante uno de sus pacientes, quien padecía una enfermedad hereditaria poco conocida llamada síndrome WHIM. El WHIM es un trastorno de inmunodeficiencia doloroso y potencialmente mortal provocado por un único error ortográfico en el ADN humano. A Kim le diagnosticaron el síndrome WHIM en la década de 1960, pero cuando los científicos la observaron de nuevo en 2013, milagrosamente no presentaba síntomas. Cuando los investigadores examinaron más de cerca las células sanguíneas de Kim, descubrieron que en uno de sus cromosomas faltaban la increíble cantidad de 35 millones de letras en su código de ADN, y que el resto de su ADN también estaba completamente desordenado. Su única conclusión fue que una célula del cuerpo de Kim había sufrido un evento cataclísmico conocido como cromotripsis, en el que un cromosoma explota repentinamente y reorganiza los genes que contiene. La cadena de acontecimientos provocada por esta alteración borró la falta de ortografía en el código genético de Kim que estaba causando su enfermedad y redujo por completo sus síntomas. En otras palabras, la naturaleza editó espontánea e involuntariamente el genoma de Kim en beneficio de su salud. Pero, ¿y si esas modificaciones no dependieran de improbables casualidades o de los caprichos de la naturaleza? ¿Y si la ciencia pudiera revertir los efectos, a menudo devastadores, de las faltas ortográficas genéticas y corregirlos para curar los trastornos genéticos? Bueno, estas preguntas han sido el tema de una línea de investigación científica de larga data sobre la que aprenderás todo en un abrir y cerrar de ojos. Las modificaciones deliberadas del ADN no eran prácticas hasta que se hizo un nuevo descubrimiento genético. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles biológicos de la edición genética, es útil hacer un breve resumen del lenguaje científico utilizado. En primer lugar, está el genoma, que se refiere al conjunto completo de información genética contenida en nuestras células. El genoma determina nuestras características físicas, como la altura, el color de la piel e incluso la susceptibilidad a las enfermedades. El genoma en sí está formado por ácido desoxirribonucleico, más conocido como ADN, una molécula que consta de 4 grupos químicos: adenina, OA, guanina, OG, citosina, OC y timina, OT. En este sentido, A, G, C y T son las 4 letras del lenguaje genético. A partir de ahí, el genoma humano se divide en paquetes de ADN llamados cromosomas. Estos cromosomas contienen grupos más pequeños llamados genes, que son regiones del ADN responsables de funciones corporales específicas. Ahora que hemos terminado con esa lección de biología, volvamos a la edición genética y a la larga búsqueda de una forma de modificar el código genético. Todo este proceso comenzó cuando los científicos observaron que los virus podían insertar su ADN en las células. Y lo que es aún más increíble, los virus pueden entretejer su genoma en un cromosoma bacteriano. A partir de esta observación básica, la edición genética hizo su primer avance en la década de 1980. Los investigadores Mario Capecchi y Oliver Smithies lograron sobreescribir los genes defectuosos por otros sanos mediante un proceso conocido como recombinación homóloga. Lamentablemente, la técnica no tenía viabilidad terapéutica, ya que solo tuvo éxito en 1 de cada 100 intentos.
Durante las décadas de 1990 y 2000, se introdujeron otras técnicas, pero todas ellas estaban plagadas de una complejidad extrema y de una aplicación clínica poco practicable. Es decir, hasta que los investigadores detectaron una región de ADN bacteriano a la que denominaron CRISPR, o que agrupaban repeticiones palindrómicas cortas interespaciadas regularmente. En términos sencillos, esto significa que el ADN se repetía exactamente en ciertos intervalos. Este descubrimiento llevó al desarrollo de una técnica que es lo suficientemente simple como para ser utilizada en el mundo real. La investigación sobre CRISPR allanó el camino para el descubrimiento de una máquina cortadora de ADN. Ahora sabe que los CRISPR son la clave para una edición genética simple y eficaz, pero, ¿qué son exactamente? En pocas palabras, son regiones del ADN bacteriano caracterizadas por repeticiones exactas de secuencias genéticas. Entre estas repeticiones hay líneas de ADN de tamaño similar conocidas como secuencias espaciadoras. Los CRISPR son bastante comunes en el ADN de las bacterias y, curiosamente, cuando estas peculiaridades genéticas aparecen con tanta frecuencia, suele ser porque la naturaleza desempeña una función importante para ellas. A mediados de la década de 2000, los científicos estuvieron a punto de averiguar qué era exactamente esta función cuando se dieron cuenta de que las secuencias espaciadoras de los CRISPR coinciden perfectamente con el ADN de los virus bacterianos. Muy pronto, se dieron cuenta de que el ADN CRISPR es fundamental para el sistema inmunitario bacteriano responsable de combatir los virus. En las bacterias, los CRISPR funcionan como tarjetas de vacunación moleculares al almacenar recuerdos de virus del pasado como secuencias espaciadoras en el ADN de los CRISPR. De este modo, permiten que las bacterias reconozcan y destruyan los virus durante futuras infecciones. Para ello, los CRISPR se basan en tres componentes esenciales para atravesar el ADN del virus. Primero están los genes asociados al CRISPR-Cas. Estos genes residen en las regiones adyacentes al ADN de CRISPR. El más importante de ellos es el gen Cas9, que codifica una proteína especial que atraviesa e inhabilita el ADN invasor. El segundo es el ARN CRISPR. En términos generales, el ARN, o ácido ribonucleico, es el primo del ADN. Se produce a partir del ADN simplemente intercambiando la letra T de la timina por la U del uracilo. El ARN CRISPR es esencialmente un mensajero dentro de las células que guía la proteína Cas9 hasta el lugar donde se necesita un corte. Y, por último, el tracRNA desempeña el papel de un asistente que ayuda a activar el proceso de corte. Tras realizar todos estos hallazgos, los investigadores se plantearon la siguiente pregunta lógica: si las CRISPRs ayudan a las bacterias a cortar el ADN viral, ¿podrían usarse en un laboratorio para atacar y empalmar otro ADN? Con CRISPR, el autor descubrió un método barato y sencillo para la edición genética, lo que inspiró nuevas investigaciones. Ya conoces la máquina de corte CRISPR, pero hay muchos conceptos técnicos y términos que asimilar. Así que, hagamos un breve resumen. Con un fragmento de ADN de CRISPR, el ARN de CRISPR asociado a esta secuencia genética puede guiar la proteína cortante producida por el gen Cas9 hasta una ubicación en el ADN extraño. Esta ubicación coincidiría con precisión con una de las secuencias espaciadoras del ADN CRISPR original. Luego, esta proteína Cas9 corta la pieza correspondiente y, una vez hecho su trabajo, es arrastrada por su ARN guía. A partir de ahí, a través de las funciones de reparación naturales del cuerpo, ese fragmento de ADN cortado comienza a tratar de repararse por sí solo. Pero antes de que eso suceda, los científicos tienen un breve periodo durante el cual pueden insertar un fragmento diferente de ADN en el espacio. De esta manera, los CRISPR se pueden utilizar como una herramienta de edición genética, y el autor fue el primero en demostrar cómo hacerlo. En un innovador artículo de 2012 del que fue coautora con Emmanuel Charpentier y publicado en la revista Science, la autora demostró cómo se podía aplicar el método de edición genética CRISPR para este fin.
En el artículo, la pareja dividió el ADN de las medusas en lugares específicos y deliberados. Este acto por sí solo supuso un gran avance en este campo, pero lo que hizo que el método CRISPR fuera aún más increíble fue que era extraordinariamente barato y fácil de usar. Como resultado, despertó rápidamente el entusiasmo de la comunidad científica, y pronto sirvió de inspiración para futuras investigaciones. Por ejemplo, en 2013, el profesor de Harvard Kiran Musunuru aplicó el método al ADN de pacientes que padecían anemia falciforme, una enfermedad que dificulta que los glóbulos rojos transporten oxígeno por el cuerpo. La enfermedad es causada por una mutación de una sola letra en el gen de la beta-globina y, al aplicar el método CRISPR, Musunuru pudo corregir la falta de ortografía en su laboratorio. Naturalmente, esa capacidad de jugar a ser Dios tenía el potencial de transformar la medicina y, en un instante, CRISPR se convirtió en la herramienta más valiosa disponible en la investigación genética. La edición genética tiene una serie de aplicaciones prácticas únicamente en la agricultura. El método de edición genética CRISPR abrió un nuevo mundo de oportunidades. Al fin y al cabo, la posibilidad de controlar el genoma humano rompió todos y cada uno de los límites de la imaginación humana en el campo de la ingeniería genética. ¿Podrían los científicos ahora simplemente hacer mamuts o unicornios lanudos? Bueno, por sorprendente que parezca, esas ideas se les pasan por la cabeza a destacados pensadores genéticos, pero es evidente que este proceso tiene aplicaciones más prácticas. Una es en la agricultura, donde estas herramientas de edición genética podrían usarse para generar mayores rendimientos, cultivos más resilientes y alimentos más saludables. Por ejemplo, CRISPR podría rescatar a la industria de los cítricos de una enfermedad bacteriana de las plantas conocida como Wanglongbing o enfermedad del dragón amarillo cuando se traduce del chino. Esta infección ha diezmado las plantaciones en Asia, y ahora amenaza los huertos de Florida y California. CRISPR podría incluso mejorar la comida para nosotros. Los seres humanos producen y consumen millones de toneladas de aceite de soja cada año, pero este aceite contiene niveles poco saludables de grasas trans, que se han relacionado con niveles elevados de colesterol y enfermedades cardíacas. Mediante el uso de CRISPR, se podría alterar la genética de la soja para reducir los ácidos grasos no saludables presentes en este alimento omnipresente. Y no tiene por qué limitarse a las plantas, hay muchas maneras en que la edición genética podría aplicarse también al ganado. Los investigadores canadienses ya han producido lo que llaman EnviroPig, una cerda modificada genéticamente que contiene un gen de la bacteria E. coli para mejorar su digestión, lo que se traduce en una reducción del 75% del contenido de fósforo de su estiércol. Este es un avance importante, ya que el estiércol cargado de fósforo a menudo llega a los arroyos y ríos y genera floraciones de algas que matan la vida acuática. Las vacas podrían ser otra aplicación potencial para dicha manipulación genética. A menudo se extraen los cuernos de las vacas, lo que causa un gran dolor y estrés al animal, pero todo este trauma podría evitarse simplemente diseñando una vaca a la que nunca le salgan cuernos en primer lugar. La edición del gen CRISPR también podría abrir paso a un nuevo mundo de posibilidades médicas. ¿Sabía que hay más de 7,000 enfermedades genéticas humanas causadas por la mutación de un solo gen en cada una de ellas? Es una estadística sorprendente, pero afortunadamente, las CRISPR se pueden utilizar para identificar curas para muchas de estas dolencias. De hecho, ahora que la ciencia tiene al alcance de la mano una herramienta de edición genética barata y fácil de usar, pronto podríamos ver el surgimiento de terapias genéticas precisas que marquen el comienzo de una nueva era de la medicina. Tomemos como ejemplo el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. La mayoría de las personas saben que esta enfermedad de transmisión sexual afecta a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, es posible que no sepa que hay algunas personas afortunadas que tienen una resistencia natural al VIH. Esta resistencia es el resultado de una mutación en el gen CCR5, que codifica una proteína específica. Las investigaciones actuales indican claramente que, si se utiliza CRISPR para editar el gen CCR5 en sujetos no resistentes, se podría prevenir la infección por el VIH desde el principio.
O considere la enfermedad degenerativa muscular mortal conocida como distrofia muscular de Duchenne o DMD. La DMD es una enfermedad genética que hereda uno de cada 3.600 bebés varones. Las personas que padecen este trastorno experimentan una degeneración muscular grave y, a menudo, terminan en una silla de ruedas a los 10 años. Esta enfermedad también es causada por la mutación de un solo gen, en este caso, el denominado gen DMD. Estudios recientes realizados en ratones indican nuevamente que el CRISPR podría ayudar a encontrar una cura. Y, por último, la investigación del cáncer podría dar un salto adelante como resultado de las oportunidades que ofrece la edición genética con CRISPR. Después de todo, el cáncer es causado por mutaciones en el ADN, algunas de las cuales se heredan, y otras se adquieren a través de hábitos, como el tabaquismo. Al eliminar estas mutaciones, el CRISPR podría ofrecer nuevos tratamientos o incluso prevenir el cáncer por completo. Por lo tanto, está claro que la edición genética tiene mucho que ofrecer. Pero tener el control total de nuestros genes y, por lo tanto, de la evolución, no es una cuestión sencilla. Este avance también conlleva amplios riesgos, que analizaremos en un abrir y cerrar de ojos. La edición genética plantea cuestiones éticas y requiere una discusión cuidadosa. En 2014, solo 2 años después de que la autora y su colega hicieran su descubrimiento revolucionario, el entusiasmo del público por el CRISPR aumentó. Casi al mismo tiempo, una prometedora emprendedora se acercó al coautor, Samuel Sternberg, que entonces era estudiante de doctorado del autor, con una oferta: ¿le gustaría unirse a una empresa emergente que ofrecería a las parejas el primer bebé CRISPR? Sternberg rechazó la propuesta, pero de todos modos planteó serias dudas. ¿La edición genética se había vuelto demasiado fácil y accesible? ¿Qué cuestiones éticas estuvieron en juego con el desarrollo de esta tecnología? Sin duda, la edición genética mediante CRISPR puede hacer mucho bien al prevenir enfermedades genéticas. Pero, ¿qué hay de ofrecer bebés de diseño? ¿Cuáles son las dimensiones éticas de utilizar la edición genética para elegir el sexo de un bebé o de implantar genes asociados con características deseables, como el aumento de los músculos? Naturalmente, al autor le preocupaba que se hiciera un uso indebido de CRISPR. De hecho, su miedo se hizo tan fuerte que tuvo un sueño en el que conoció a Adolf Hitler, quien le preguntó por los detalles del CRISPR, y le hizo pensar en lo que habría sucedido si este maníaco genocida hubiera utilizado su descubrimiento para crear meticulosamente una raza aria filtrada genéticamente. Resumiendo, hay muchas preguntas difíciles de abordar como estas, y la única solución es una discusión abierta sobre la edición genética. Ese era el objetivo del autor, y de varios otros expertos en la materia cuando publicaron un libro blanco en 2015, en el que se discutían las implicaciones éticas de la edición genética para la comunidad científica y la sociedad en general. Más específicamente, el artículo se centró en la edición genética en la línea germinal humana, que se refiere a las células que transmiten información genética durante la reproducción. El documento instó a la comunidad científica a retrasar esta línea de investigación hasta que pudiera tener lugar una discusión exhaustiva sobre los dilemas sociales, éticos y filosóficos involucrados. En resumen, la decisión sobre cómo utilizar CRISPR debe tomarla la sociedad en general y, para tomar esa decisión, primero hay que educar a las personas sobre el tema. El futuro de la edición genética depende de una serie de consideraciones. Por lo tanto, hay que pensar mucho antes de que la edición genética avance y, por el momento, hay algunas opiniones contradictorias. Por ejemplo, si bien los institutos nacionales de salud, de conformidad con las directivas del gobierno de Barack Obama, pidieron la suspensión de todas las investigaciones relacionadas con la edición genética de embriones humanos, otros han argumentado que esas investigaciones deberían llevarse a cabo de manera agresiva. Es un terreno complicado, pero para el autor hay 3 temas generales a tener en cuenta antes de tomar cualquier decisión sobre si se debe realizar la edición genética humana: la seguridad, la ética y la regulación. En cuanto a la primera, la seguridad, el autor cree que, tarde o temprano, la edición de la línea germinal será lo suficientemente segura para su uso clínico. Al fin y al cabo,
El cuerpo humano experimenta alrededor de 1 millón de mutaciones genéticas naturales cada segundo, e incluso si CRISPR produjera mutaciones no deseadas y eliminara los genes que causan enfermedades, es probable que los beneficios generales superen los peligros. Luego está la dimensión ética. Esto es importante porque si tenemos las herramientas para corregir de forma segura las mutaciones que causan enfermedades, habrá argumentos sólidos para utilizarlas. Sin embargo, existe una línea delgada y potencialmente peligrosa entre mejorar la salud de las personas y crear mejoras genéticas en aspectos como la inteligencia, el atletismo o la belleza. Si optamos por este último enfoque, los ricos podrían beneficiarse más de la edición de la línea germinal, algo que solo ellos podrán pagar. Dicho esto, estas objeciones legítimas no deberían llevar a una prohibición general de la edición de la línea germinal. Por último, hay que hacer consideraciones reglamentarias. Dado que los gobiernos tienen la tarea de representar a sus sociedades, deben desempeñar un papel en la supervisión de los métodos utilizados para modificar la línea germinal humana. Idealmente, debería haber incluso un consenso global sobre cómo se redactan y aplican dichas políticas. Afortunadamente, ya se están tomando medidas en esta dirección. Un ejemplo es la Cumbre Internacional sobre Edición Genética Humana de 2015, un evento al que asistieron políticos y científicos por igual. Sin duda, estos eventos se harán más comunes en el futuro, creando el espacio necesario para que se desarrollen estas importantes conversaciones.